Muy buenos días, hermanos. Sean bienvenidos a este culto de alabanza y adoración a nuestro Dios. Y para comenzar, vamos a orar. Mi Dios, en esta hora del día, Señor, venimos delante de ti, Padre, para levantar este culto a tu nombre, Señor, y a tu gloria, Padre. Sabemos que tú eres grande sobre todos nosotros y que tú eres soberano, mi Dios. También en esta hora del día, Padre, venimos para que abra nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para escuchar tu palabra, que tu Espíritu Santo también hable a través del pastor, Señor, que lo que aprendamos hoy lo podamos poner en práctica y además sea de bendición para nuestra vida y la vida de las demás personas, Padre. Gracias te damos, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios en Salmos 9 del 1 al 2. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Continuando con el orden de culto, vamos a cantar. El cielo canta alegría, aleluya, porque tu vida y la mía brilla la gloria de Dios. El cielo canta alegría, aleluya, porque tu vida y la mía brilla la gloria de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Alabad a nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de su cielo, por sus proezas alabadle a Él. Alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez. Cantad, alabadle con el alegre pandero, con el candor de la danza. Cantad con gozo al Señor. Alabadle con cuerdas, flautas y címbalos de júbilo resonantes. En su lenguaje todo lo que respira alabe al Señor. Lo que respira alabe al Señor. Alabad a nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de su cielo, por sus proezas alabadle a Él. Alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocinas, salterio y arpa a la vez. Cantad, alabadle con el alegre pandero, con el candor de la danza. Cantad con gozo al Señor. Alabadle con cuerdas,
tambores, flautas y címbalos de júbilo resonantes. En su lenguaje todo lo que respira alabe al Señor. Lo que respira alabe al Señor. Amén. Continuando con nuestro orden de culto, tenemos una lectura en 1 Corintios 3, y dice la palabra de Dios: De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y distinciones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, como perito arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que, ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Amén. Vamos a escuchar el mensaje de Dios. Es un gusto volver a saludarles, amados hermanos, amigos que nos acompañan. Me da mucha alegría saber que están progresando en el conocimiento de Dios. Como vimos en el capítulo 2, el Espíritu Santo nos revela la forma de pensar de Cristo Jesús. Y así termina este capítulo 2 con esta frase: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la forma de pensar de Cristo Jesús. Ahora Pablo va a aclarar de qué manera opera esa mentalidad en la iglesia. Y en los versículos 1 al 4 dice: de manera que yo, hermanos, no les pude hablar como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no son capaces, ni sois capaces todavía, porque aún son carnales, pues habiendo entre ustedes celos,
contiendas y disensiones, es decir, divisiones, no son carnales y andan como los demás hombres, porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, pues solamente demuestran que son carnales. Y es importante dejar atrás en la iglesia todas estas discusiones estériles, carnales e infantiles para llegar a la madurez. De esto mismo, y es consistente con la enseñanza de todo el Nuevo Testamento, habla el escritor de la carta a los Hebreos en su capítulo 5, de los versículos 11 al 14. Y voy a leer los versículos 13 y 14. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados para el discernimiento del bien y del mal. Así es que vamos a ver la primera diapositiva. Es necesario tener la seguridad de que somos de Cristo. Una y otra vez nos va a hablar la primera carta a los Corintios de que volvamos a Cristo. Y este es el mensaje importante de esta mañana. Nosotros vivimos en un mundo convulsionado, en un mundo fragmentado entre países ricos y países pobres. Vivimos en países en América Latina que dentro de sí mismo están fragmentados, divididos en diferentes partidos y fracciones políticas. Vivimos en medio de familias desintegradas, y todo esto es porque el ser humano por naturaleza es intolerante, es perverso, está lleno de orgullo, de celos, de ira. Vamos a ver la diapositiva número 2. En Corinto no era diferente. La ciudad estaba compuesta por diferentes tipos de personas de todo el imperio, y muchos de ellos se habían convertido a Cristo. Así que Pablo les pide que maduren y dejen de hacer comparaciones entre los pastores y los líderes de la comunidad. El rumbo es volver a Cristo, a la mente de Cristo, porque el ministerio es para cada creyente y no para profesionales o profesionistas de la religión. Lo esencial es lo que somos nosotros en Cristo Jesús. Y vamos a ver el primer punto y la siguiente diapositiva. Somos en primer lugar servidores de Cristo y de los demás. De eso trata los versículos 5 al 8. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Y dice, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Es decir, somos diáconos, es la palabra que usa aquí, servidores por medio de los cuales habéis creído. Jesús enseñó a sus discípulos a ser siervos. Si tú vas al capítulo 20 de Mateo, en los versículos 26 al 28, Jesús les dijo, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ellos aprendieron a hacerlos. Ellos estuvieron con Jesús. En el Evangelio de Juan, en su capítulo 12, versículo 26, dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi diácono, mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. En la comunidad cristiana, según este capítulo 3 de la primera carta a los Corintios, Pablo nos dice que no debe de haber rivalidades, ni competencias, ni diferentes fracciones. ¿De dónde viene eso? Santiago capítulo 4, versículo 1,
nos dice de la siguiente manera el apóstol Santiago: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Así es que las pasiones son los que generan estos problemas en la comunidad y es símbolo de inmadurez. Dios da el crecimiento, no los hombres. Y de eso dice el versículo 6 al 8: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, conforme a cómo lo haga. Dios da el crecimiento cuando trabajamos en equipo, cuando sumamos y multiplicamos nuestras fuerzas. Se crea una inercia entre nosotros, una sinergia. En Juan capítulo 4, Jesús habló a sus discípulos cuando, después de haber predicado a la mujer samaritana, veía que las multitudes de Samaria venían a él. Les dijo a los discípulos: ¿no dicen ustedes, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alcen sus ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Trabajan en equipo en el reino de Dios, porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que ustedes no labraron. Otros labraron y ustedes han entrado en sus labores. Paul David Tripp escribió un libro muy importante que se llama, y que recomiendo leer, Instrumentos en las manos del Redentor. Y él dice en el prólogo: el paradigma es sencillo. Cuando Dios le llama a venir a él, también le llama a ser un siervo, un diácono, un instrumento en sus manos redentoras. Y todos sus hijos son llamados al ministerio, y cada uno necesita la intervención diaria que este ministerio ofrece. Déjeme explicarle: usted necesita ser servidor de Cristo todos los días y usar sus dones tal cual nos enseña Pablo en esta primera carta del capítulo de Corintios, en capítulo 3. Así es que lo primero para tener la mente de Cristo es ser servidores de Cristo y de los demás. Segundo lugar, la siguiente diapositiva nos habla de que somos colaboradores, labranza y edificio de Dios, que son los versículos 9 al 15. Dice claramente el versículo 9: porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia que Dios me ha dado, que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No podemos trabajar sin Dios, y Él no lo hará sin nosotros. Por eso nos eligió, para esto nos eligió. Si tú vas a la segunda carta a los Corintios, en su capítulo 3, versículos 4 al 6, el apóstol dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Así es que somos ministros, colaboradores de Dios. Y también, esto es bien interesante, somos labranza y edificio de Dios. Somos lo que estamos edificando. Aquí en la iglesia
eres necesario. En la iglesia del Mesías, tú eres importante y eres necesario. Porque así como eres edificado, ayudas a edificar a los demás. No estamos en la iglesia por mérito alguno, sino conforme a la gracia de Jesucristo. No estamos en la iglesia conforme a nuestros propios deseos, estamos porque Dios nos eligió para hacerlo. Dice el versículo 10, conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y el fundamento es Jesucristo. En Efesios 2, versículos 8 al 9, el apóstol Pablo escribió acerca de la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y la gracia de Dios, el regalo de Dios es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Él es el fundamento de todo lo que construimos. El fuego no purifica al obrero, sino prueba la obra que está construyendo. Y de eso hablan estos versículos. Hay demasiadas discusiones y disputas inútiles dentro de las iglesias. Hay filosofías, sectas estériles que solamente traen divisiones. Hermanos que manifiestan su inconformidad y se enojan y se rebelan. Debemos mantenernos en la esperanza y en la confianza en Dios, como dice el escritor de la carta a los Hebreos en su capítulo 3, versículos 3 al 6. Hebreos 3 al 6 dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno se refiere a Jesús, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, como administrador, como diácono, como doulos, para testimonio de lo que se le iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa, subrayo, somos nosotros, si retenemos firme hasta el final la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y es una condición, si retenemos firme la fe, que es un don de Dios, y la esperanza, que es el resultado de la fe en Dios. En tercer lugar, quisiera pasar a la siguiente diapositiva. Somos templo del Espíritu Santo, y de eso hablan los versículos 16 y 17. ¿Acaso no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguno tratare de destruir el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y esta es la pregunta central de este capítulo de 1 Corintios 3. ¿No sabemos que somos templo de Dios? Que Dios nos eligió para hacer un hogar, y en ese hogar Él iba a morar, el Dios Santo. Yo recuerdo, y quisiera que me acompañaras a ver cómo se construyó el templo y lo que pasó el día que se inauguró el templo. Está en segundo de Crónicas, capítulo 7, versículos 1 y 2. Dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Ese es el templo de Dios, donde su gloria llena la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, ni siquiera el más puro de ellos podía entrar, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Imagínate que esta promesa se dio en el libro de Ezequiel, ¿verdad? En los versículos, en el capítulo 36, si me acompañas ahí,
La gloria de Dios se le prometió al remanente. Dice en el versículo 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y que quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obras. Habitaréis en la tierra que os di a vuestros padres, y ustedes me serán por pueblo, y yo seré por Dios. Yo seré a vosotros por Dios. La promesa que no se cumplió en el templo de Jerusalén, el cual tú puedes observar ahora en esta diapositiva, se va a cumplir en Jesucristo. Y si tú vas a la segunda carta de Corintios, en su capítulo 6, versículo 16, dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios? Y se refiere a los creyentes, a la iglesia y los ídolos. Porque ustedes son el templo del Dios viviente, del Dios santo. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual dice, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para ustedes por padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Me encanta porque Pablo dice, estamos hablando para todas las personas que creen en Jesús, que serán templos del Espíritu Santo, hombres y mujeres. No es muy sabio, pues, tratar de destruir el templo de Dios, o lo que es mismo, dividir el cuerpo de Cristo. No es de sabios. Comparar a los siervos. Alguna vez alguien me dijo, tuvimos grandes pastores en la iglesia. Yo le pregunté, bueno, si tenían tan grandes pastores, ¿por qué se fueron? ¿Por qué no están con ustedes? Y solamente se rieron. Bueno, así sucede, comparamos, vivimos de las cosas del mundo y las traemos a la iglesia, y no es sabio. No es sabio hablar de los siervos de Dios. Si tú vas al capítulo 16 de Mateo, yo te invito a leer en los versículos 15 al 18. Y él les preguntó, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Simón Pedro le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Papá que está en los cielos. Y también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta declaración de que yo soy el Mesías, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y para finalizar, leamos los versículos 18 al 21. Dice, nadie se engaña a sí mismo. Primer consejo, no te engañes a ti mismo con filosofías humanas. Pablo dijo en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, no te engañes a ti mismo, no te conformes. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser realmente sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Y el segundo consejo está basado en el Salmo 94:11, que literalmente dice, Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Así es que
Pablo dice, no te envanezcas por seguir a algún hombre que se crea sabio. Y termina con estos 3 versículos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida y aun la muerte, lo presente y lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Dios nos ha dado una preciosa libertad que trasciende todo lo que ahora conocemos y que conoceremos. Todo es nuestro. Pero también hay una gran responsabilidad. Somos administradores, colaboradores, siervos, templo del Espíritu Santo y somos de Cristo. Eso es tener la forma de pensar de Cristo Jesús. Hemos de dar cuenta de todo lo que hacemos, pensamos, decimos o sentimos. Si hoy tú no tienes la seguridad de ser de Cristo, debes abrir tu corazón al Señor. Debes de pedirle al Señor que venga a tu vida. Si has vagado de aquí para allá y estás cansado y decepcionado, la buena noticia es que tú tienes un hogar y que Cristo te ama. Y hay una familia aquí, en la iglesia, en donde tú eres especial. Tú puedes desarrollarte plenamente y usar todos los dones que Cristo te dio, porque Jesús te da un futuro hermoso y un lugar especial para vivir. Dice Efesios 2, versículos 19 al 22. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, por eso soy feliz en la iglesia, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga. Como yo
Nos da mucho gusto poder seguir durante todos estos cultos alabando y glorificando el nombre de Dios. Qué alegría es cantar juntos, orar juntos. Y llegamos al un momento muy especial, cuando respondemos a Dios con nuestra ofrenda y nuestros diezmos. Déjame leer lo que dice la palabra del Señor en 2 Corintios 9, del 6 al 8. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y ese es el sentido de nuestra ofrenda. Queremos invitarle a seguir contribuyendo a través de la cuenta, y en la descripción del video usted puede encontrar el número de cuenta donde usted puede depositar sus diezmos y su ofrenda. Gracias a Dios por su vida. Denos un like y comparta con otros. Eso es lo más importante, compartir con otros la palabra de Dios. Síganos en las redes sociales todos los miércoles y todos los domingos. Que el Señor les bendiga, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes. Amén.